El libro del Evangelio de Juan en su capítulo 1 y su versículo 46 en adelante. A ver si llegamos al 51. A ver, ¿qué dice el versículo 46? Dice, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Muy bien. 47 dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Vamos a detenernos allí. ¿Qué es lo que observamos en el texto? Versículo 46. Aquí vamos a observar la relación de Jesús con Natanael. O sea, cómo Natanael tuvo ese encuentro personal con el Señor Jesucristo. En el texto del versículo 46 observamos una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿De ¿De Nazaret Nazaret puede salir algo bueno? puede salir algo bueno? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Natanael hizo esa pregunta? Vamos a poner aquí Nazaret. Nazaret era un lugar muy pequeño, no era importante, no era un lugar que tenía importancia, por ejemplo, económica, religión, ah, y otras cosas más como ciudades grandes. Nazaret se dice que era un lugar muy pequeño, no tenía las mejores sinagogas quizás, sin embargo, allí estudió el Señor Jesucristo, allí acudió en las sinagogas. Pero la pregunta o la impresión de Natanael es que basado en lo que dijo Felipe en el verso 45, puedes leer el 45, basado en lo que básicamente ya era un testimonio de Felipe, ¿no? Recordemos en el video anterior analizamos el encuentro de Felipe y el Señor Jesucristo. 45 dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Lo primero que podemos ver es que la pregunta que surge de Natanael es que el cumplimiento de lo que escribió Moisés y de lo que escribieron los profetas es Jesús, se cumple en Jesús. Pero Jesús ¿de qué? De Nazaret, el hijo de José. Como que diciendo de una familia pobre, de un lugar muy pobre, ¿no? Por eso al oír esto, Natanael, bueno, si Jesús es el Cristo, es el Mesías, y es Él el cumplimiento, o en Él se cumple ley de Moisés, ¿sí? Y lo que escribieron los profetas, imagínense, ¿no? ¿Qué personaje tan importante sería entonces, ¿no? Jesús. Y hay un texto que dice también que el fin de la ley es Cristo, es decir, el propósito de la ley es Cristo. Entonces, ya explicamos un poco eso en los videos anteriores, pero la pregunta de Natanael es eso. Es que Natanael tenía conocimiento del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, de los profetas, y seguramente había estudiado, tenía conocimiento de que Jesús o el que habría de venir, el Mesías, el Cristo, no nacería en Nazaret, sino en Belén de Judá, según Miqueas capítulo 5. Creo que está en el versículo 2 ese pasaje.
700 años antes de Cristo fue profetizado que Cristo habría de nacer en ese lugar. Y la verdad es que, como dijimos en el video anterior, el Antiguo Testamento se cumple en Jesús. Señalaban a aquel que venía y había llegado, es Jesús, dice aquí. ¿Y qué dice al final, el versículo 46? Le dijo Felipe, ven y ve. Esta palabra es muy importante. Ven y ve. Lo mismo dijo el Señor Jesucristo ahí en el verso, creo que es 38. No, 39 dice, venid y ved. Esto es más que una invitación. Esto va más allá de una invitación. Prácticamente lo que está diciendo Felipe a Natanael es, ven tú mismo a conocer quién es Jesús, quién es Cristo, quién es. ¿Y qué sucedió? Versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. ¿Qué observamos en el texto? Observamos una declaración, ¿sí? Una declaración del Señor Jesucristo al ver a Natanael. Es interesante la frase, ¿no? Cuando Jesús vio a Natanael que venía o que se le acercaba, dijo de él, dio testimonio de él, diciendo, he aquí, es como dicieron, ¿no? Llama la atención. Miren, oh, miren, es como cuando alguien se acerca y lo conoces. Wow, mira, alguien viene aquí y es un verdadero israelita. Vamos, hay dos frases aquí, en quien no hay engaño. Vamos por partes. ¿Qué significa un verdadero israelita? Un verdadero israelita hace referencia a un, una verdadera persona, un verdadero israelita de la nación de Israel que creía en el Dios verdadero. ¿Sí? Es alguien que leía la ley, leía los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, y basado en eso, había depositado su fe y su confianza en el Dios de Israel. Era un verdadero creyente. Porque también hay muchos, según la palabra de Dios. Dios mismo dice que había mucha gente, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Sin embargo, Natanael era una persona que su corazón estaba cerca de Dios. Era un hombre temeroso de Dios, era un hombre piadoso, buscaba a Dios basado en las escrituras que tenían en el momento, ¿no? Pero note la otra frase, en quien no hay engaño. El engaño es uno de los pecados más graves que una persona puede cometer, porque engaña a Dios, engaña a los hombres, se engaña a sí mismo. El engaño es terrible, pero, pero aquí Natanael era un hombre genuino. No que era perfecto, no dice que Natanael era sin pecado, no. Por lo menos su fe, su confianza depositaba en el Dios verdadero, sin falsedad, sin mentiras, sin engaños. O sea, ajustaba su vida en la búsqueda de Dios a través del conocimiento que tenía en el momento, a través de las escrituras. Ahora nosotros buscamos a Dios a través de lo que dice la Biblia, de lo que dice sobre todo el Nuevo Testamento. Nosotros ahora conocemos que nosotros podemos llegar a Dios solamente a través de Jesucristo. Luego sigue diciendo, versículo 49, no, 48, ¿no? Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Así dice, ¿no? Sí. Luego, ¿qué dice? Respondió Jesús y le dijo, Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. muy bien, aquí hay dos cosas muy interesantes.
Bueno, la pregunta, ¿no? Hay una pregunta en el versículo 48. ¿De dónde me conoces? Da la impresión de que nunca se habían visto antes, ¿no? Jesús y Natanael parece que nunca se habían visto antes. Pues, ¿cómo me conoces, no? O sea, cuando le dice Jesús estas palabras, un verdadero israelita en quien no hay engaño, Felipe queda así como que, oye, ¿y desde cuándo me conoces, no? ¿Dónde me conoces? ¿Cómo me conoces? Aquí podemos ver la omnisciencia de Jesús. Él, el Señor Jesucristo, conoce a las personas en lo más profundo de su corazón. ¿Cómo sabía Jesús que en Natanael no había engaño? Como que le hizo un examen, ¿no? Bueno, Dios nos conoce si Él es nuestro creador. Sí, Jesús es totalmente infinito, tiene un conocimiento vasto, infinito. Aquí podemos ver la omnisciencia de Cristo, parte de esa naturaleza divina que tiene. Y no solamente nos conoce, nota lo que dice el mismo texto. ¿De dónde me conoces? Dice, respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi, lo había visto. Es lo que le está diciendo. Yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Y esto sucedió, o sea, yo te vi antes que Felipe te llamara. O sea, Jesús no solamente nos conoce, bueno, si Él nos conoce en el fondo de nuestro corazón, ¿cómo no va a saber dónde estamos, dónde andamos? Jesús había visto. Y esto Natanael le causa más impresión todavía, pero hay algo muy interesante aquí. Estar debajo de la higuera para el pueblo de Israel en aquel tiempo era pasar un tiempo meditando en Dios, un tiempo de meditación. La higuera es un árbol frondoso, no tan grande, pero uno puede sentarse y descansar. Y tiene algunos símbolos. Por ejemplo, la higuera representa o simboliza seguridad, prosperidad, simboliza también una paz, ¿no? Ahí iban las personas, estudiaban, meditaban y pasaban un tiempo con Dios. Y al parecer, Jesús vio esto a Natanael, que es lo que estaba haciendo. Sí, eso es lo que podemos aprender, estar debajo de la higuera. Lástima que nosotros no tenemos higuera, ¿verdad? Pero en cualquier momento podemos pasar meditando la palabra de Dios. Ahora, versículo, ¿qué? 49. Versículo 50, no, versículo 49. Respondió Natanael y le dijo, ¿qué le dijo? Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Muy bien. ¿Qué aprendemos aquí? ¿Qué es lo que observamos en el texto? Observamos tres cosas que Natanael menciona. Primero, ¿cuál es? ¿Cómo le llama? Rabí, ¿Qué significa rabí? maestro. Maestro. ¿Ok? Rabí, le dice, así lo conocía, ¿no? Así había escuchado Natanael. Pero no se queda, ¿no? No se queda ahí. Jesús era rabí, es decir, un maestro, sin duda alguna. Había aprendido de las escrituras en una sinagoga y había quizás avanzado en sus estudios acerca de la ley, ¿no? Pues como hijo de Dios, como persona también, era un hombre judío que tenían esa costumbre, por eso lo conocían como el maestro. Jesús es el maestro, el verdadero maestro y el gran maestro de Israel. Pero, ¿qué otro título le dice? Tú eres el Dios. hijo de Dios. No tenemos tiempo para profundizar esto,
Podríamos pasar mucho tiempo en cada frase para profundizar y meditarlo. Y la otra palabra que le dice es, Tú eres el rey de Israel. tú eres el rey de Israel. Eso es lo que aprendemos aquí. Jesús es el maestro, no el rabí, el que conoce toda la palabra de Dios, ¿no? Y que da instrucciones. Un maestro es alguien que enseña, que da instrucciones. Jesús es nuestro maestro, Él nos instruye también. Pero hijo de Dios hace referencia a su deidad. Hijo de, o sea, es hijo procedente de Dios. La Biblia nos habla de Dios Padre y su Hijo Jesucristo. Jesucristo es hijo de Dios. Sí, en la Biblia encontramos a Dios Padre también. Es hijo de Dios eterno. Podemos ver muchos pasajes también, pero... Y esto es importante porque en los versículos anteriores Juan el Bautista ha venido hablando de eso, que Jesús es el Hijo de Dios, por ejemplo, en el versículo 34. ¿Qué dice el versículo 34? ¿Me ayudas a leer? 34 dice, y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Muy bien. Es el Hijo de Dios. Y eso lo vamos a encontrar muchas frases, mucho más en el desarrollo, en todo el libro del Evangelio de Juan. Ahora, no solamente es Hijo de Dios, sino que también es Rey de Israel. No tenemos tiempo para profundizar esto, pero Jesús es el Rey de Israel. ¿Sabes que cuando Jesús nació, también dice que fueron a buscar y le llevaron regalos, y esos regalos se les daba solamente a reyes? Jesús es el Rey de Israel. Ha nacido el Rey de los judíos, dice. Incluso cuando Jesús murió, dice que Pilato escribió un título en su cabeza. Es un título, ¿no? Y le puso Jesús Nazareno, Rey de los judíos, cuando Jesús estaba crucificado. Esto es algo irónico. Sí, es algo irónico porque si Él es el rey y fue tratado, vivió, como murió y todo eso, es algo irónico, ¿no? Pero a pesar de todo lo que Él sufrió, Jesús sí es el rey de Israel. Y esto apunta a un reino. Sí, Jesús se va a cumplir en Él, que Él va a gobernar la nación de Israel algún día, en un tiempo futuro, en un reino que se llama el reino milenial. Se va a cumplir eso. Si ya se cumplieron muchas de las profecías que se había o que se ha escrito de él, también se cumplirán lo que falta. Jesús es rey. No vivió en la tierra como rey. Se hizo siervo, dice la Biblia. Pero el título del rey, es más, en Apocalipsis encontramos el rey de reyes. El rey, él es el soberano, ¿no? Jesús es el soberano, el rey de todos los reyes. Según Colosenses 1:13, que nosotros los creyentes, cuando creímos en Cristo Jesús, salimos del reino de las tinieblas y nos hemos trasladado o fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, al reino de Cristo. Estamos dentro del reino de Cristo. Es un reino espiritual en el que estamos ahora. Un reino espiritual. Jesús es nuestro rey. Él está sentado en el trono celestial. Sí, pero un día vendrá a reinar literalmente. Bueno, hay muchos pasajes que pudiéramos ver,
Entonces aquí tenemos tres títulos de Jesús. ¿Qué más? ¿Versículo qué? Versículo 50. 50. ¿Qué dice el versículo 50? Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. No, lo leíste mal. Lo vamos a volver a leer, ¿ok? Ve repitiendo conmigo. Respondió Jesús Respondió Jesús y y le le dijo, dijo, porque porque te dije, te te vi vi debajo debajo de de la la higuera, higuera, ¿crees? ¿crees? Cosas mayores Cosas mayores que 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 estas estas verás. verás. ¿Qué es lo que aprendemos aquí? Jesús al ver a Natanael que había creído basado en lo que le había dicho Jesús a Natanael. Bueno, si crees esto, solo porque te dije, te vi debajo de la higuera, nota, es algo importante que le pongamos atención, esa frase estar debajo de la higuera, ¿no? Porque algo le comunicó allí. Bueno, si crees esto, ¿qué dice? Cosas mayores que estas verás. Vas a ver cosas más grandes que esto. ¿Por qué? Porque ahí ya se le estaba revelando, manifestando que Jesús sí era el Mesías, que Jesús sí era el Hijo de Dios, que Jesús sí es el Rey de Israel, que Jesús es Dios y que conoce todo y que sabe todo, sabe dónde anda Natanael, sabe qué es Natanael, quién es, cómo es. Bueno, si crees esto, es lo que podemos ver ahí. Vas a ver cosas mayores que estas. ¿Y cuáles son esas cosas mayores? Versículo 51. ¿Qué dice? Y le dijo, de cierto, os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto Espérate ahí. Como dijo, de cierto os digo. Les estaba diciendo a los discípulos de él, ¿no? De aquí en adelante veréis veréis el cielo el abierto. cielo abierto. Esas son las cosas mayores que iban a ver, ¿no? Y de una vez se los dijo ahí. Ya a partir de ahora van a ver esas cosas más grandes, esas cosas mayores. ¿Como cuáles? Van a ver el cielo abierto. ¿Qué significa eso? El cielo abierto. El cielo abierto hace referencia a la comunión con Dios, a relacionarse con Dios. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 7, habla de que Esteban lo estaban apedreando y dice que vio el cielo abierto, vio a Dios y vio a Jesús a su diestra. O sea, hace referencia a entrar en comunicación, en comunión, en relación con el Dios de los cielos. Ya en sí abrirse el cielo hace referencia a una bendición donde Dios derrama hacia las personas, hacia el hombre, hacia sus hijos. Básicamente es lo que podemos aprender allí. ¿Qué sigue diciendo? Y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Bueno, aquí hay algo muy importante que podemos observar. Y van a ver el cielo abierto, dice Jesús, y van a ver que los ángeles de Dios, los servidores de Dios, ángeles son seres creados por Dios que están dispuestos para servirle. Y dice que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Cómo está eso? Es como que un sueño, ¿no? Como una imaginación que podemos ver. Parece ser que Natanael estaba meditando en Génesis. A ver, ¿puedes buscar Génesis capítulo 28? Sí, creo que está en Génesis 28. Déjame ver el versículo 12. Parece que aquí hay una relación con esto. Génesis 28.
versículo 12. Jacob soñó un sueño. Y el título de este pasaje dice, Dios se aparece a Jacob en Betel. Versículo 10 dice, tú vas a leer el 12, ¿ok? Ujú. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso sobre su cabecera y se acostó en el lugar. 12 dice, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Muy bien. Vamos a apuntar aquí. Génesis 28:12, ¿verdad? Hay una relación ahí. Génesis 28:12. ¿Qué soñó Jacob? Una escalera. Ujú. ¿Apoyada qué? De la tierra, y su extremo llegaba, tocaba el cielo. ¿Te imaginas eso? Una escalera, ¿ves? De la tierra al cielo. ¿Y qué había? ¿Qué sucedía ahí? Y A aquí los ángeles ángeles de Dios que subían y y descendía. descendían por ella. ¿Sí? O sea, ahí está muy interesante, ¿no? Pero ¿qué pasó? Note versículo 13. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, es decir, en el cielo, ¿no? El cual dijo, yo soy Jehová. Note, aquí ya le está hablando a Jacob, el Dios, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Qué sucedió ahí? En este sueño que soñó Jacob, le habló el Dios de los cielos. Por eso el significado de abrirse los cielos básicamente es entrar en comunión con Dios. Imagínese que Dios te habla, ¿no? Imagínese que Dios desde el cielo le oye su voz. Es impresionante, ¿no? Ahora, basado en esto, hay algo que menciona en Juan capítulo 1, que Jesús también, otro título, es el hijo de, del hombre. Bien. Jacob soñó una escalera, ¿no? Sí. Pero dice aquí Juan 1:51 que esa escalera que representaba, señalaba, apuntaba a Jesús, el Hijo del Hombre, es decir, el Hijo de Dios que se humanó para que nosotros pudiésemos tener conexión con el cielo, para que nosotros tuviéramos relación personal con Dios. Es interesante, ¿no? Jesús, el Hijo del Hombre, es un título también que hace referencia a su humanidad, a su encarnación. Por eso en 1 Timoteo 2, creo que por ahí el versículo 5 dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. La única manera de nosotros cómo entrar en relación personal con Dios es a través de Jesucristo. No hay cosa más grande, cosas mayores que estas verán, dijo el Señor Jesucristo. Y realmente no hay cosa más grande que tú, que nosotros, los pecadores, los seres humanos, entremos en comunión con el Dios de los cielos, con nuestro Dios Padre. A través, esa relación se establece únicamente y a través de Jesucristo.
Para eso se hizo hombre, para eso se encarnó, para que nosotros tuviéramos esta dicha, esta bendición de depositar nuestra fe y confianza en el Dios verdadero. Hay muchísimas más cosas que pudiéramos aprender aquí, pero lo vamos a dejar aquí. Hemos terminado por lo menos el capítulo 1 de Juan. Y gracias por este video. Gracias por que sigas viendo el video y que Dios te bendiga. Y hasta un próximo estudio. Que Dios te bendiga.